Hola mentes del mañana, vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática en álgebra y a ver más características de la nomenclatura algebraica como es el término algebraico. Nos preguntamos entonces, ¿qué es un término? Y damos la siguiente definición. Es una expresión algebraica, miren, expresión algebraica que hemos definido en el anterior vídeo, que consta de uno o más símbolos no separados entre sí por el signo positivo o negativo, pero sí por los signos de la multiplicación o la división. Esta definición vamos a utilizar bastante en el desarrollo de ejercicios y problemas en álgebra, sabiendo que término es una expresión algebraica, siempre. ¿De acuerdo? Una expresión algebraica. Tomemos el siguiente ejemplo, o la siguiente expresión algebraica, 2y. Si analizamos el concepto, es una expresión algebraica, que consta de uno o más símbolos. Tenemos dos símbolos, pero estos dos símbolos no están separados por el signo positivo o negativo. No están separados, pero sí están separados por la multiplicación. Fíjense, acá dijimos que entre 2 y y está el signo de la multiplicación, por lo tanto, 2y es una expresión algebraica y es un término. Veamos otro ejemplo. Tenemos 3x sobre 5y. Tenemos esta fracción algebraica. Veamos, analicemos. Entre 3x sobre 5y no hay los signos que los separe un positivo o un negativo, pero sí la multiplicación y la división. Recuerden que la regla de fracción representa también la división. Por lo tanto, 3x sobre 5y es un término. Veamos otra expresión algebraica. Menos 7ab elevado a la cuarta. En este caso, tampoco tenemos símbolos que estén separados por el signo más o menos, puesto que el negativo que ustedes ven ahí pertenece al 7. Pero sí hay una multiplicación en esta expresión algebraica. Entonces indicamos menos 7ab a la cuarta es un término. Veamos otro ejemplo, m a la sexta. M a la sexta, para empezar, es una expresión algebraica. No hay positivo, no hay negativo, pero sí hay la multiplicación, puesto que m a la sexta es igual a m por m multiplicado 6 veces. Entonces m a la sexta es un término. Veamos el 8. En el anterior video habíamos indicado que el 8 es igual a 8 por 1, ¿de acuerdo? Y también es una expresión algebraica, entonces hay el signo de la multiplicación, no hay suma ni resta, entonces es un término. Entonces, como habíamos indicado, todas estas expresiones algebraicas son términos, puesto que cumple la condición en la definición que hemos dado. Continuemos viendo otras características. Cuando un término no va precedido de ningún signo, se sobreentiende que es positivo. Reitero, cuando un término no va precedido de ningún signo, se sobreentiende que es positivo. Tomemos el término 6x. Si ustedes se dan cuenta, al 6x le antecede ningún signo. Entonces, cuando no le antecede ningún signo, se sobreentiende que está el positivo. Entonces, podemos escribir 6x igual a más 6 veces x. Tomen siempre en cuenta este detalle. Entonces, cuando en un término vean que no hay ningún signo, se sobreentiende que es el positivo. Veamos otra característica del término. El coeficiente es generalmente el primero de los factores de un término. Reitero, el coeficiente es generalmente el primero de los factores de un término. Y vamos a llenar en la siguiente tabla e identificar estas características. Donde en esta primera columna tenemos los términos, vamos a ir llenando cuáles son los coeficientes y cuáles son las partes literales. Reitero, el coeficiente es generalmente el primero de los factores de un término. En el término 8x, el primer factor es 8, por lo tanto el coeficiente es 8, anotamos ahí. Y la parte literal, como su nombre indica, la letra viene a ser x. Listo, ya hemos llenado la primera fila de este ejercicio. Veamos en el siguiente término, 3ab al cubo sobre 5y, 3/5 viene a ser el coeficiente. En este caso el coeficiente es una fracción.
Y la parte literal es AB elevado al cubo sobre Y, que vamos a copiar ahí. Muy bien, entonces hay coeficientes que pueden ser fracciones. En el siguiente, menos 5A, coeficiente. En este término el coeficiente es menos 5. Lo voy a copiar acá, tomen en cuenta siempre ese detalle, y en los anteriores vienen a ser positivo, como acabamos de indicar hace instantes. Y la parte literal es A. Listo. Veamos el siguiente término, x cubo y. Cuando tenemos este tipo de expresiones algebraicas, el coeficiente siempre va a ser la unidad. Acá se sobreentiende que está el 1, entonces aquí anotamos 1 en el coeficiente, y la parte literal viene a ser x cubo y. Perfecto. Hagamos otro ejemplo más para complementar todo lo que hemos visto hasta este momento. Siguiente ejemplo. Tenemos el término menos x elevado al cuadrado. Lo que queremos saber ahora, ¿cuál es su coeficiente de este término? Entonces, el coeficiente viene a ser, habíamos indicado que cuando no hay ninguna parte numeral, como en este ejemplo, el coeficiente viene a ser 1. ¿De acuerdo? Pero como le antecede el signo negativo, antes voy a copiar aquí 1, le antecede el negativo, entonces el coeficiente viene a ser menos 1. No se olviden siempre de este detalle que les acabo de mencionar. Y la parte literal, ya eso es más sencillo, la parte literal viene a ser x al cuadrado. Correcto. Con esto ya hemos identificado las características de un término. Entonces tomen en cuenta siempre estos detalles que les he mencionado de un término, cuáles son sus características. Espero que les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal, de la misma manera les pido que lo compartan. Hasta la próxima.